En un paciente con sospecha de meningitis aguda existen 4 más 1, es decir, 5 motivos para realizar TAC de cráneo antes de la punción lumbar. Las 4 primeras indicaciones están en relación con situaciones que hacen sospechar la presencia de un proceso expansivo en el sistema nervioso central. En caso de que realmente existiese, se contraindicaría la punción lumbar. En el tema que nos ocupa, trataríamos de descartar la presencia de un acceso cerebral coincidente con la meningitis, la presencia de edema de papila, conciencia alterada, en cualquier grado, confusión, estupor, coma, focalidad neurológica, incluidas las crisis comiciales, obligarían a realizar TAC de cráneo antes de la punción lumbar. La cuarta indicación es menos directa, pero también es una indicación muy clara. Si el paciente, además de fiebre y rigidez de nuca, tuviese otitis o sinusitis, también sería preciso realizar TAC, ya que una otitis o una sinusitis se pueden complicar no solo con meningitis, también con acceso cerebral, cuya presencia contraindicaría la punción lumbar. La quinta indicación sería sospecha de meningitis aguda en un paciente inmunodeprimido. En el paciente inmunodeprimido, numerosos agentes de meningitis se pueden complicar con accesos cerebrales. El esquema rápido de fiebre y rigidez de nuca, realizar punción lumbar y, si confirmamos una meningitis bacteriana, iniciar tratamiento antes de 30 minutos, sufriría un retraso inaceptable si el paciente precisa TAC de cráneo antes de la punción lumbar. En esta conflictiva situación, el esquema más seguro para el paciente y para contestar las preguntas MIR sería: posible meningitis aguda con necesidad de TAC. Administrar la primera dosis de antibiótico de forma inmediata. Y después, solicitar el TAC de cráneo. Tras recibir el TAC, si no existe contraindicación, realizar la punción lumbar. Las características del líquido cefalorraquídeo no habrán variado a las 3 o 4 horas de administrar la primera dosis de antibiótico, por lo que podremos conocer con seguridad el tipo de meningitis, y con este esquema de comportamiento, el paciente habrá sido tratado de forma eficaz y urgente en caso de que finalmente se trate de una meningitis purulenta. Como consecuencia de la urgencia terapéutica, en numerosas ocasiones el tratamiento de una meningitis bacteriana se inicia de una forma empírica y así es preguntado en el examen MIR. El tratamiento empírico se basa en los gérmenes más probables, y estos gérmenes varían con las condiciones del paciente. Las próximas imágenes repasan las etiologías más probables por grupos de pacientes y su tratamiento empírico más adecuado. En adultos con meningitis aguda, los gérmenes más frecuentes son neumococo y meningococo. El tratamiento empírico adecuado es una cefalosporina de tercera generación, como ceftriaxona o cefotaxima. En el recién nacido, los gérmenes son completamente diferentes. Hablamos de Streptococo agalactiae, gram negativos, incluida Escherichia coli, y Listeria. Esta última bacteria siempre es un germen importante, porque obliga a introducir ampicilina en el tratamiento empírico inicial. Hay varias opciones para el tratamiento empírico del recién nacido. Una opción es utilizar cefalosporina de tercera generación con ampicilina. Otra posibilidad sería ampicilina con gentamicina. Si el paciente puede tener discreta inmunodepresión celular, los ejemplos más habituales son ancianos, alcohólicos, diabéticos, embarazadas. Además de los gérmenes habituales del adulto, podríamos encontrar gram negativos y listeria. Nuevamente, la listeria es un germen limitante en el tratamiento. En estas situaciones, el tratamiento empírico más adecuado sería asociar cefalosporina de tercera generación con ampicilina para cubrir listeria. Si el paciente tuviese inmunodepresión celular franca, por ejemplo, toma esteroides, ciclosporina, citotóxicos, tiene un linfoma Hodgkin, además de los gérmenes descritos en el apartado anterior, aquellos pacientes también estaban inmunodeprimidos, comienzan a aparecer pseudomomas que, sin ser la etiología más frecuente, estarían implicadas en suficiente número de casos para que fuese recomendable cubrirlas en el esquema terapéutico inicial. En consecuencia, para estos pacientes se recomienda sustituir la cefalosporina por otra con actividad anti-pseudomonas.
Una combinación habitual en esta situación es cefepima con ampicilina. Si la pregunta MIR nos presenta a un paciente con meningitis aguda tras haber sufrido una herida craneal, ya sea una intervención quirúrgica o un traumatismo cráneoencefálico, los gérmenes más frecuentes son los estafilococos. También pueden estar implicados gram-negativos, incluidas pseudomonas, y los neumococos. En esta situación de meningitis que complica una herida craneal, el tratamiento más habitual es vancomicina que cubre estafilococos y neumococos, asociada a cefepima que cubriría gram-negativos y pseudomonas. Una situación que preocupa en España es la posibilidad de que el paciente presente meningitis por neumococo resistente a cefalosporina de tercera generación. Esta situación puede complicar las preguntas del examen MIR. La incidencia de este tipo de neumococos es baja, pero la gravedad de una meningitis hace que muchos autores recomienden asociar vancomicina en aquellas situaciones en las que es posible una etiología neumocócica. Esta circunstancia la consideraríamos básicamente en dos situaciones. Meningitis en adultos. Meningitis en pacientes que tienen un foco séptico en el área ORL. Por tanto, de cara al examen MIR, el tratamiento antibiótico descrito en las imágenes previas es correcto. Pero si en una pregunta plantean una opción correcta, en la que además se asocia vancomicina a un paciente con posibilidad de etiología neumocócica, esta opción sería todavía mejor. Los esteroides mejoran la evolución de la mayoría de meningitis purulentas, por lo que es adecuado su uso. De forma ideal, la primera dosis de esteroide debería administrarse antes de la primera dosis de antibiótico. Los esteroides estarían contraindicados en pacientes inmunodeprimidos y en meningitis secundaria a neurocirugía. Meningitis bacteriana. Profilaxis. Con las siguientes imágenes se comentan temas relacionados con la pregunta 57 del test de primera vuelta. En esta pantalla se repasan las indicaciones de profilaxis en caso de meningitis bacteriana. Las indicaciones serán diferentes si nos encontramos ante una meningitis meningocócica o por hemófilus. Ante una meningitis meningocócica, se administrará profilaxis a contactos íntimos, como pueden ser familia, compañeros de dormitorio, compañeros cercanos de aula, personal sanitario que ha realizado maniobras de intubación. Si el caso índice se presenta en la escuela, se diferencian varias situaciones. En caso de dos pacientes en una misma clase, la profilaxis se realizaría a toda la clase, incluidos los profesores. Mientras que si nos indican que hubo 3 o más casos en 2 clases, la profilaxis se realizaría en todo el colegio. En caso de que el meningococo fuese del serotipo A o del C, además del antibiótico se administraría la vacuna con las siguientes limitaciones. En el caso del serogrupo A, se administraría a partir del tercer mes de edad. En el caso del serogrupo C, se administraría a partir de los 2 años de edad. Si se trata de una meningitis por hemófilus, la profilaxis se realizará a los contactos que reúnan alguna de las siguientes condiciones. Niño menor de 6 años no vacunado. Mayores de 6 años en caso de que convivan con niños menores de 6 años. El contacto mayor o adulto no enfermará aunque su faringe se colonice por hemófilus B, pero podrá infectar a los menores que convivan con él. Es importante recordar que ni las quinolonas como ciprofloxacino o levofloxacino, ni las tetraciclinas como minociclina, deben usarse en el embarazo. Tipos de líquido cefalorraquídeo. Predominio de linfocitos. En las imágenes previas hemos repasado problemas relacionados con las meningitis purulentas. Si en el líquido cefalorraquídeo predominan los linfocitos, hablamos de una meningitis linfocitaria, y en estos pacientes existen varias opciones que repasaremos a continuación. Meningitis linfocitaria. Con las siguientes imágenes se comentan temas relacionados con la pregunta 55 del test de primera vuelta. Si la pregunta se refiere a la etiología más frecuente de una meningitis linfocitaria, la respuesta es fácil: enterovirus. Sin embargo, existen otras etiologías que son objeto de pregunta en el examen MIR. Repasaremos las otras etiologías más relevantes.
Comentamos en primer lugar la meningitis por listeria. Solo plantearemos esta posibilidad en pacientes con algún tipo de inmunodepresión celular. La listeria es un organismo intracelular, por lo que la respuesta inflamatoria que provoca no es tan de polimorfonucleares como puede ser la del meningococo, neumococo y el resto de bacterias piógenas. Los líquidos cefalorraquídeos de la meningitis por listeria suelen tener mezcla de linfocitos y de polimorfonucleares en proporciones muy variables. Por estos motivos, la listeria se trata empíricamente si el enfermo reúne las condiciones para tener esta etiología, tal y como hemos desarrollado con las imágenes previas. En ocasiones la listeria presenta un cuadro clínico característico que conviene conocer, porque también es objeto de pregunta. Se trataría de pacientes con cierto grado de inmunodepresión celular, condición ineludible, que presentan una meningitis. Datos de afectación del tronco del encéfalo. Entre estos datos los más habituales son ataxia, vértigo, afectación de pares craneales. Otra etiología de meningitis linfocitaria muy preguntada en el examen MIR es la meningitis tuberculosa. Se trata de una meningitis subaguda, es decir, 10, 15, 20 días de evolución linfocitaria y con glucosa muy baja. El diagnóstico de la meningitis tuberculosa es complicado. La baciloscopia del líquido suele ser negativa. Si fuese positiva, el diagnóstico sería inmediato y se podría iniciar tratamiento tuberculostático con indicación segura. Dado que con frecuencia tendremos baciloscopias negativas, el diagnóstico de la meningitis tuberculosa suele ser un diagnóstico de presunción y se debe iniciar tratamiento tuberculostático empírico. Al cabo de varias semanas, llegará el cultivo de microbacterias que suele ser positivo y confirmará el diagnóstico. Otra etiología de meningitis linfocitaria es el criptococo. Este agente aparece en pacientes con inmunodepresión celular. Al igual que la meningitis tuberculosa, tiene una evolución subaguda. La glucosa en el líquido se encuentra baja y las proteínas elevadas. Afortunadamente, el diagnóstico de la meningitis criptococa es fácil y por tanto su tratamiento no es empírico. Se puede demostrar la presencia del criptococo en el líquido cefalorraquídeo mediante tinta china, demostrando la presencia de antígeno criptocócico o mediante cultivo. Encefalitis. Absceso cerebral. Con las siguientes imágenes repasaremos los síndromes de encefalitis y absceso cerebral, temas relacionados con las preguntas 59 y 60 del test de primera vuelta. Encefalitis. Clínica. Si el paciente presenta fiebre y datos de disfunción cerebral, está indicada la realización de TAC de cráneo. Entre los datos de disfunción cerebral más relevantes se encuentran la depresión de conciencia en cualquiera de sus grados, confusión, estupor o coma, la presencia de focalidad, las crisis comiciales, la ataxia. Si en el TAC se observa una imagen de absceso cerebral, que después describiremos, podremos plantear el diagnóstico de absceso y también más adelante veremos el tratamiento más adecuado. Si el paciente que estamos describiendo nos muestra un TAC de cráneo normal, es muy probable que la pregunta se refiera a un paciente con encefalitis. La causa más frecuente de encefalitis es el virus herpes simple 1, por lo que ante una sospecha de encefalitis se debe iniciar tratamiento con aciclovir. Si la pregunta se refiere al diagnóstico de la encefalitis por virus herpes simple, la respuesta sería PCR en líquido cefalorraquídeo. Absceso cerebral. Clínica. Ya hemos comentado que el paciente con datos de disfunción cerebral y fiebre precisa TAC de cráneo. Si el TAC es normal, es fácil que la pregunta se refiera a una encefalitis, pero si en el TAC se observa una imagen hipodensa que capta contraste en anillo, el paciente probablemente tiene un absceso cerebral y precisará tratamiento antibiótico, además de punción de la lesión para su diagnóstico etiológico. Es importante recordar que los abscesos cerebrales no siempre se acompañan de fiebre, por lo que ante una lesión radiológica de las características descritas, debe plantearse la posibilidad de absceso aunque el paciente no tenga fiebre. También es importante recordar que la imagen que hemos asociado al absceso cerebral, lesión hipodensa que capta contraste en anillo, no es específica. Pueden presentarla los tumores. Etiología.
Si la pregunta se refiere a la etiología del absceso cerebral, los gérmenes más frecuentes son los estreptococos. Es importante reconocer que además de los estreptococos, pueden estar implicados numerosos gérmenes, incluidos anaerobios como los bacteroides fragilis, por lo que el tratamiento antibiótico inicial de un absceso cerebral deberá cubrir esta variada flora potencial. En inmunodeprimidos la etiología es diferente, y las posibilidades diagnósticas de las lesiones ocupantes de espacio en el sistema nervioso central en pacientes inmunodeprimidos se repasarán con más detalle cuando hablemos del SIDA. Tratamiento. El tratamiento antibiótico empírico del absceso cerebral debe cubrir no solo los gérmenes gram positivos, también debe cubrir gram negativos y anaerobios. La combinación más habitual es cefotaxima, que cubre gram positivos y negativos, con metronidazol, que cubre anaerobios, incluidos los bacteroides fragilis. Si el tamaño del absceso es superior a 2,5 centímetros, debe realizarse la punción con fines diagnósticos y terapéuticos. Infecciones intestinales. Gastroenteritis. Mecanismos. Con esta pantalla se comentan temas relacionados con la pregunta 44 del test de primera vuelta. Existen varios mecanismos por los que las bacterias pueden producir diarrea. Enterotoxinas. El paradigma de este mecanismo corresponde al cólera. Otra bacteria que también utiliza este mecanismo es el coli productor de enterotoxina. Las enterotoxinas producen diarrea acuosa actuando sobre los mecanismos secretorios de las células. Citotoxinas. Entre los patógenos que producen citotoxinas están Shigella, Campylobacter, Vibrio parahaemolyticus, Clostridium difficile y Escherichia coli enterohemorrágico. Causan destrucción de las células de la mucosa y provocan diarrea inflamatoria. Las heces se dan con sangre, pus, moco, lo que se corresponde con el denominado síndrome disentérico. Invasión de las células epiteliales. Este mecanismo es utilizado por Shigella, Salmonella, coli enteroinvasivo. Provocan síndrome disentérico. Neurotoxinas. Conviene recordar en este mecanismo el Bacillus cereus y el Staphylococcus aureus. Los cuadros debidos a enterotoxinas elaboradas fuera del huésped tienen un tiempo de incubación corto, entre 1 y 6 horas. Esta situación se corresponde con las toxiinfecciones alimentarias por Staphylococcus aureus. Peculiaridades de gérmenes. Con las siguientes pantallas se comentan temas relacionados con las preguntas 45 y 47 del test de primera vuelta. Algunos gérmenes relacionados con infecciones intestinales tienen peculiaridades que conviene recordar. El coli enterohemorrágico, serotipo 0157H7, puede complicarse con síndrome urémico hemolítico. Yersinia enterocolítica causa pseudoapendicitis y adenitis mesentérica. La hemocromatosis predispone a esta infección y el tratamiento con desferroxiamina agrava su curso. Salmonella no precisa tratamiento antibiótico, excepto en inmunodeprimidos, SIDA, esplenectomía, etc., o en ancianos con aneurismas arteriales. Salmonella tiene facilidad para acantonarse los endotelios dañados por aneurismas y provocar cuadros de endarteritis. Para evitar esta grave complicación, se recomienda realizar tratamiento antibiótico en personas con aneurismas arteriales o en ancianos que probablemente los tengan. Campylobacter tiene peculiaridades clínicas y terapéuticas. El tratamiento de elección es la eritromicina. También puede provocar cuadros de endarteritis. Es responsable de aproximadamente la tercera parte de síndromes de Guillain-Barré. Clostridium difficile causa diarrea en pacientes que se encuentran en tratamiento antibiótico. El diagnóstico se realiza por detección de toxina en heces. El tratamiento de elección es metronidazol, pero en caso de mala respuesta se puede utilizar vancomicina oral.
Los rotavirus son la causa más frecuente de diarrea en niños. Los virus Norwalk son la causa no bacteriana más frecuente de brotes alimentarios. Diarrea aguda. Tratamiento empírico. Con esta imagen se comentan temas relacionados con la pregunta 46 del test de primera vuelta. En espera del coprocultivo, que definitivamente nos indicará si existe un germen que precisa de tratamiento antibiótico. Algunas características del paciente o la diarrea aconsejan iniciar tratamiento empírico, porque en muchas ocasiones estos hallazgos se asocian a gérmenes que finalmente requerirán tratamiento antibiótico. Las diarreas agudas se deben tratar empíricamente en base a 3 grupos de criterio. 1. Características del paciente. 2. Características de la diarrea. 3. Grado de afectación. Se tratarán empíricamente con antibiótico las gastroenteritis en pacientes con enfermedad debilitante, como diabetes, cirrosis, insuficiencia renal, etc. Inmunodeprimidos, edades extremas como ancianos o menores de 2 años, en pacientes con aneurisma de aorta abdominal. También precisan antibióticos de forma empírica los pacientes que presentan síndrome disentérico o deposiciones elevadas. Se considera que por encima de 6 u 8 deposiciones al día debería indicarse tratamiento antibiótico. Si el paciente presenta datos de afectación por la infección, como puede ser fiebre mayor de 38 grados centígrados, leucocitosis con desviación izquierda, hipotensión, deshidratación, también se recomienda tratamiento antibiótico empírico, que se modificará o suspenderá cuando llegue el coprocultivo. El tratamiento empírico se realiza habitualmente con quinolonas, por ejemplo, ciprofloxacino. Como alternativa se puede considerar cotrimoxazol. Es importante recordar que las quinolonas están contraindicadas en el embarazo. Anaerobios. Con las siguientes pantallas se comentan temas relacionados con la pregunta 48 del test de primera vuelta. En los abscesos abdominales es obligado tratar gram negativos y anaerobios. Es importante recordar que dentro de los anaerobios se deben incluir los bacteroides fragilis, que son anaerobios habituales en el intestino. Esta precisión es importante porque la penicilina no es activa contra bacteroides fragilis, por tanto, se deberán utilizar otros antibióticos como 1. Metronidazol, que es válido para todos los anaerobios estrictos, 2. Clindamicina, 3. Cefoxitina, 4. Penicilinas con un inhibidor de beta-lactamasa, como amoxicilina con clavulánico o piperacilina con tazobactam. Bacilos gram negativos. Los gram negativos implicados en los abscesos abdominales no tienen por qué ser multiresistentes. Por tanto, pueden ser útiles numerosos antibióticos con actividad contra gram negativos.